Estaba en viaje de negocios cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado, llena de urgencia y un dejo de malicia, dijo. Vi a tu esposa con otro hombre en tu casa, vuelve pronto, porque es un asunto serio. El corazón se aceleró, la mente estaba dividida entre la negación y la realidad. La idea de que el amor de su vida, la persona en la que más confiaba, pudiera entregarse en brazos de otro, era un dolor insoportable. Sin embargo, no hubo tiempo para pensar, solo para actuar. El viaje de regreso a Salta parecía interminable. Cada segundo una gota más de veneno que envenenaba a los pensamientos. Imágenes de ella, sonriéndole a otro, riéndose de algo que él no sabía. Se repitieron en su mente, ¿qué estaba haciendo ella? ¿Cómo podría ella? Necesitaba verlo con sus propios ojos, afrontar la realidad por cruel que fuera. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. Nada parecía fuera de lugar, pero todo estaba mal. Su mente recorrió escenarios, desde la posibilidad de traición hasta algo más profundo. Algo que no entendía del todo. Pero cuando finalmente entró en la habitación, donde tantas veces habían compartido sueños y promesas, el vacío era casi palpable. La cama, que alguna vez fue un símbolo de unidad, ahora parecía fría, distante. La duda creció, ¿qué haría? ¿Cómo reaccionarías? Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba saberlo, quién era el hombre. ¿Qué estaba pasando? Y, lo más importante, ¿por qué? La vecina, con ese tono de quien sabe demasiado, había plantado la semilla de la duda. Pero, ¿y si hubiera más en esa llamada? ¿Y si lo que creía que era una traición fuera solo el comienzo de un complot aún más oscuro? La verdad estaba a punto de ser revelada, pero ¿estaba preparado para afrontar lo que vendría después? Mientras las preguntas ardían en su mente, una cosa era segura, nada volvería a ser lo mismo. Salta, Argentina, era un lugar de inconfundible belleza. Con sus majestuosas montañas y viñedos hasta donde alcanza la vista, el paisaje parecía sacado de un sueño. Sin embargo, para Martín, este paisaje encantador ocultaba profundas sombras, sombras que nunca imaginó que se infiltrarían en su propia vida. Martín era un empresario respetado en la ciudad. A los 42 años, había construido su carrera a base de trabajo duro y dedicación. Casado desde hace más de 15 años con Valeria, una mujer de personalidad fuerte y encantadora, siempre creyó que tenía la vida perfecta. Valeria era el tipo de mujer que llamaba la atención allá donde iba, no solo por su belleza, sino por la forma en que irradiaba confianza. Formaron la pareja que muchos admiraban e incluso envidian. La vida de Martín era una rutina bien organizada. Dividió su tiempo entre viajes de negocios, donde cerró importantes acuerdos, y tiempo en casa, donde disfrutó de la compañía de Valeria. Tenían una casa en un barrio tranquilo de Salta, rodeados de vecinos que conocían desde hace años. Uno de estos vecinos era Jorge, un hombre amable y servicial que siempre estaba dispuesto a ayudar, aunque había algo en su forma de actuar que incomodaba a Martín. Valeria, a su vez, tuvo vida propia. Aunque no trabajó fuera de casa, se dedicó a actividades sociales y al voluntariado. Era habitual verla organizando eventos benéficos o liderando campañas para ayudar a los menos afortunados de la ciudad. Sin embargo, últimamente Martín notó en Valeria cierto distanciamiento, algo sutil, casi imperceptible, pero que no pasó desapercibido ante los ojos atentos de un marido que también la conocía. Parecía más distraída, tal vez más ausente en sus pensamientos. La ciudad de Salta, con sus calles adoquinadas y edificios coloniales, era lo suficientemente pequeña como para que los rumores se propagaran rápidamente, pero lo suficientemente grande como para que los secretos pudieran guardarse durante algún tiempo. Martín, sin embargo, no era del tipo sospechoso. Siempre creyó que la confianza era la base de cualquier relación. Por eso, cuando lo llamaron para otro viaje de negocios a Buenos Aires, no lo pensó dos veces antes de dejar atrás a Valeria y su mundo bien organizado. Durante su ausencia, Valeria continuó con sus actividades habituales o al menos eso creía Martín. Fue a los mismos lugares, conoció a la misma gente, pero algo en su rutina había cambiado. No fue nada que llamara la atención de inmediato, pero para quienes observaban de cerca, como Jorge, el atento vecino, algo estaba fuera de lo común. Jorge, un hombre de mediana edad con un matrimonio fallido y demasiado tiempo libre, siempre parecía encontrar una razón para cruzarse con Valeria. Tal vez fue una coincidencia, tal vez fue intencional,
pero él siempre estaba cerca, ofreciendo ayuda o simplemente intercambiando algunas palabras en la puerta. Valeria, que siempre lo consideró un vecino amigable, nunca prestó mucha atención a estas interacciones. Ella lo veía como alguien solitario, tal vez buscando alguna conversación para llenar el vacío de su hogar silencioso. La noche en que Martín recibió esa fatídica llamada, se encontraba en medio de una reunión importante. Su teléfono vibró sobre la mesa y vio el nombre de Jorge parpadeando en la pantalla. Respondiendo con una mezcla de curiosidad y preocupación, escuchó las palabras que cambiarían su vida para siempre. La voz de Jorge, baja y seria, transmitía una urgencia que Martín no podía ignorar. No dio muchos detalles, solo lo suficientes para sembrar la semilla de la duda en el corazón de Martín. La reunión terminó abruptamente, con Martín inventando alguna excusa para sus compañeros. Necesitaba llegar a casa. La idea de que Valeria, su Valeria, pudiera estar involucrada en algo que él no entendía lo consumía. El viaje de regreso fue un tormento, cada minuto un martirio que soportó con dificultad. Mientras tanto, en Salta, Valeria seguía con su rutina, ajena a la vorágine que se acercaba. Ella no sabía que Jorge había hecho esa llamada. De hecho, no pensé que nadie sospecharía que algo andaba mal. Para ella, la vida siguió su curso normal. Pero la llegada de Martín, anticipada y inesperada, sacaría a la superficie todas las tensiones que estaban a punto de estallar. Cuando Martín finalmente entró a su casa, estaba listo para enfrentar a Valeria. La casa estaba en silencio, pero su mente estaba sumida en el caos. La encontró en la sala, tranquila, como si nada fuera de lo común. Pero para Martín todo fue diferente. Cada uno de sus movimientos parecía cargado de un significado oculto. Cada palabra que decía parecía ocultar algo más. ¿Pero qué exactamente? Martín aún no lo sabía, pero estaba decidido a averiguarlo. La duda, sembrada por Jorge, había crecido y ahora necesitaba respuestas. Valeria, en cambio, no sospechaba lo que se avecinaba. La noche, que comenzó con una tranquilidad rutinaria, terminaría de una manera que ninguno de los dos hubiera podido predecir. Y así, llegó la calma antes de la tormenta. Con secretos e intenciones ocultas a punto de revelarse. Lo que estaba en juego era algo más que el matrimonio de Martín y Valeria. Era la confianza, el amor y la verdad que creían compartir. Pero, sobre todo, era el futuro que imaginaban que tenían. Ahora amenazado por una sombra que nadie podría haber predicho. Martín caminó por la casa, cada paso resonaba en el pesado silencio que llenaba las habitaciones. La atención entre él y Valeria era palpable. Pero ambos evitaron el enfrentamiento directo. Ella, ocupada con pequeñas tareas, parecía ajena a la tormenta que se gestaba en el interior de su marido. Él, en cambio, estaba atento a cada detalle, buscando señales, pistas. Cualquier cosa que confirmara o disipara sus sospechas. Al día siguiente de su llegada, Martín decidió que necesitaba comprender mejor lo que estaba sucediendo antes de tomar cualquier decisión. La idea de enfrentarse a Valeria sin pruebas concretas le ponía ansioso. Existía una posibilidad, por pequeña que fuera, de que todo fuera solo un malentendido. Pero al mismo tiempo no podía quitarse de la cabeza las palabras de Jorge. Martín empezó a observar más de cerca a Valeria. Notó que ella parecía más reservada, más introspectiva, como si algo la preocupara. Sus ojos, que antes brillaban con la energía de las cosas que amaba hacer, ahora parecían llevar una sombra, un peso que no podía identificar. Ella seguía siendo la misma mujer que amaba, pero había algo diferente, algo que no podía explicar. Con el paso de los días, Martín empezó a investigar más sutilmente. Pasó más tiempo en casa, alegando que necesitaba reorganizar su negocio de forma remota. En esos momentos observó a Valeria, sus hábitos, sus interacciones. Cuando ella salía a sus citas, él intentaba averiguar a dónde iba, teniendo siempre preparada una excusa si ella preguntaba. Una tarde, Martín decidió hacer algo que nunca antes había hecho, seguir a Valeria. Salió de casa en su coche, diciendo que iba a encontrarse con unos amigos para hablar de un nuevo proyecto benéfico. Martín esperó unos minutos antes de subirse a su propio coche y seguir el camino que ella había tomado. Se sentía incómodo, sucio por hacer eso, pero la necesidad de saber la verdad hablaba más fuerte. Valeria condujo hasta un café del centro de la ciudad, un lugar discreto y acogedor donde solía reunirse con sus amigos.
Martín aparcó a una distancia prudencial y la observó entrar. Unos minutos después, dio algo que lo dejó helado. Jorge, el vecino, entró al café. Parecía relajado, casi casual, como si se tratara de una reunión normal. Martín sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Por qué estaba Jorge allí? ¿Había seguido a Valeria también? ¿O había algo más entre los dos? La duda se convirtió en un tormento insoportable. Afuera, Martín esperó, luchando contra el impulso de entrar y enfrentar a los dos allí mismo. Las horas transcurrían lentamente, cada minuto era una tortura. Cuando Valeria finalmente salió del café, Jorge la siguió. No se despidieron, solo intercambiaron una breve mirada antes de tomar direcciones opuestas. Martín se preguntó qué significaba esa mirada. Pero su mente estaba tan confundida que no podía pensar con claridad. Esa noche, Martín decidió que necesitaba actuar. La duda lo estaba consumiendo, convirtiéndolo en alguien que apenas reconocía. Necesitaba enfrentarse a Valeria, necesitaba respuestas. Pero antes de que pudiera hacer eso, sucedió algo inesperado. Valeria, aparentemente sin notar el cambio de comportamiento de Martín, continuó con su rutina. Pero esa noche, después de cenar, ella se acercó a él con aire serio. Se sentaron en la sala y Valeria empezó a hablar. Su voz era tranquila, pero había una tensión subyacente en cada palabra. Le dijo a Martín que estaba preocupada por él. Dijo haber notado cómo estaba más distante, más pensativo. Habló de cómo sentía que algo andaba mal, pero no sabía qué era. Valeria intentó abrirse diciendo que ella también estaba pasando por momentos difíciles, pero que no sabía cómo hablar de ello con él. La distancia entre ellos parecía haber aumentado en los últimos meses y ella temía que el matrimonio estuviera en peligro. Martín al escuchar esas palabras sintió una mezcla de emociones. Una parte de él quería creerla a Valeria, quería dejar atrás todas las sospechas y volver a donde estaban antes. Pero otra parte, una parte más oscura, seguía dudando. Las palabras de Jorge todavía resonaban en su mente y la visión de Valeria con Jorge en el café alimentó sus inseguridades. En los días siguientes, Martín comenzó a planificar su próximo movimiento. Sabía que enfrentarse a Valeria sin más información podría ser desastroso. Entonces decidió que necesitaba hablar directamente con Jorge. Necesitaba entender por qué su vecino lo había llamado esa noche, por qué estaba tan involucrado en la vida de su esposa. Una reunión informal fue organizada por Martín, quien invitó a Jorge a su casa a tomar un café. Valeria estaba ausente, ocupada en otra de sus reuniones sociales y Martín vio esa como la oportunidad perfecta para obtener respuestas. Durante la conversación, Jorge parecía relajado, casi como si supiera exactamente lo que estaba haciendo allí. Martín intentó sondearlo, hablar del matrimonio, de la cercanía de Jorge con Valeria. Pero las respuestas de Jorge fueron evasivas, como si estuviera jugando a un juego del que Martín aún no conocía a las reglas. Sin embargo, una cosa quedó clara durante ese encuentro, Jorge ocultaba algo. Y fuera lo que fuese, no era bueno. Aquella conversación inquietó aún más a Martín. Algo en Jorge no estaba bien, algo en su comportamiento hizo que Martín cuestionara sus propias percepciones. Jorge estaba manipulando la situación. ¿Podría estar intentando poner a Martín en contra de Valeria? ¿O había algo más, algo que Martín aún no podía ver? Al caer la noche sobresalta, Martín se encontró en un punto sin retorno. Sabía que necesitaba descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Lo que aún no sabía era que esta verdad, cuando se revelara, cambiaría todo lo que pensaba sobre su vida, su matrimonio y las personas en las que confiaba. Esa noche Martín no pudo dormir. La conversación con Jorge seguía resonando en su mente. Sabía que algo andaba mal, pero las piezas del rompecabezas aún no encajaban. ¿Qué intentaba ocultar Jorge? ¿Y cuál fue el papel de Valeria en todo esto? Las dudas y el miedo comenzaron a apoderarse de Martín como nunca antes lo había experimentado. A la mañana siguiente, Martín decidió que necesitaba respuestas definitivas. Se levantó temprano y salió a caminar, tratando de ordenar sus pensamientos. La ciudad de Salta estaba tranquila a esa hora, las calles casi desiertas y el silencio parecía amplificar las voces en su cabeza. Caminó hasta el centro de la ciudad, pasando por los lugares que él y Valeria solían ir juntos. Cada rincón, cada café, parecía llevar el peso de recuerdos que ahora parecían lejanos e inalcanzables. Cuando regresó a casa,
Encontró a Valeria en la cocina, preparando el desayuno como si fuera un día cualquiera. Pero Martín sabía que ya nada había en común entre ellos. Él la observó en silencio, notando la ligereza con la que se movía, como si todo estuviera en perfecto orden. Era difícil creer que algo tan oscuro pudiera esconderse detrás de esa tranquila fachada. «Buenos días», dijo ella, sonriéndole. La sonrisa que alguna vez calentó el corazón de Martín ahora parecía una máscara. «Buenos días», respondió, tratando de ocultar la atención en su voz. Se sentaron a desayunar y el silencio entre ellos era denso, casi palpable. Valeria intentó iniciar una pequeña conversación, pero Martín no podía concentrarse en nada de lo que decía. Sus pensamientos estaban fijos en Jorge, la llamada y lo que había presenciado en el café. Finalmente, no pudo aguantar más. «Hablé con Jorge ayer», dijo rompiendo abruptamente el silencio. Valeria dejó de comer y lo miró sorprendida. «¿Acerca de?», preguntó tratando de mantener la voz firme, pero Martín notó un ligero temblor. «Sobre esa llamada que me hizo. Sobre la noche que me dijo que te vio con otro hombre». Valeria frunció el ceño. «Martín, todavía estás pensando en esto». «Te dije que no había nada, no es solo eso», Valeria, interrumpió, su voz más áspera de lo que pretendía. «Te seguí. Te vi a ti y a Jorge en el café. ¿Qué está pasando entre ustedes?». Valeria parecía sorprendida. «¿Me seguiste?». Dejó el tenedor a un lado y le temblaban ligeramente las manos. «Martín, esto es una locura». «¿Y?». «Porque parece que soy el único aquí que no conoce toda la historia». Valeria se levantó de la mesa intentando alejarse, pero Martín la siguió. «Necesito saberlo, Valeria. Necesito saber la verdad». Ella se volvió hacia él. Sus ojos brillaban de una manera que él nunca había visto antes. «¿La verdad?». «La verdad es que Jorge es un mentiroso. Está tratando de separarnos, Martín». Martín permaneció en silencio, procesando aquellas palabras. «¿Separarnos? ¿Pero por qué?». Valeria vaciló un momento, como decidiendo si contarlo todo. «Porque él siempre quiso lo que tenemos. Jorge es un hombre amargado y solitario. Nunca superó el fracaso de su propio matrimonio y, desde que se mudó aquí, ha estado obsesionado con nuestras vidas, con nuestra felicidad. Comenzó a acercarse a mí y me dijo que quería ser mi amigo. Pero pronto quedó claro que quería más». Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Más? ¿Estás diciendo eso?». Valeria sintió con los ojos fijos en los de él. «Él intentó acercarse a mí varias veces. Siempre lo alejé, pero él no se daba por vencido. Y luego, cuando se dio cuenta de que no iba a conseguir lo que quería, empezó a intentar intimidarme, a amenazarme. Dijo que haría cualquier cosa para destruir lo que tenemos. Y esa llamada fue su forma de sembrar dudas en tu cabeza. De hacerte cuestionarme, de alejarnos». Martín se sintió mareado, las palabras de Valeria dando vueltas en su mente. Intentó recordar todas las interacciones que había tenido con Jorge. Todas las veces que el vecino parecía entrometerse en sus vidas. Siempre hubo algo en las acciones de Jorge que lo molestaba. Pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó en voz baja. «Tenía miedo», admitió Valeria. Mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. «Miedo de lo que podría hacer. Miedo de que no me creyeras». Martín se debatía entre la ira y la incredulidad. Ira hacia Jorge por manipular la situación e incredulidad de que Valeria se hubiera guardado todo eso para ella. Sintió un dolor profundo en el pecho al darse cuenta de cómo el veneno de Jorge se había infiltrado en su matrimonio, envenenando la confianza que alguna vez fue inquebrantable. Sin saber cómo continuar, Martín salió de la casa y condujo hasta las afueras del pueblo. El horizonte de las montañas que tanto amaba parecía lejano e indiferente, reflejando la confusión que asolaba su interior. «¿Qué tengo que hacer?», confrontar a Jorge directamente. ¿Pero qué solucionaría eso? ¿Y Valeria, qué debería pensar de ella ahora? A pesar de las palabras de Valeria, todavía quedaba una semilla de duda, pequeña pero persistente. Martín sabía que el tiempo se acababa. Necesitaba actuar, necesitaba descubrir toda la verdad antes de que su matrimonio fuera completamente destruido. Esa noche,
Martín regresó decidido a su casa. Sabía que ya no podía retrasar el enfrentamiento. Si Jorge realmente estaba manipulando la situación, era necesario desenmascararlo. Y si Valeria decía la verdad, entonces tendrían que afrontar esto juntos. Entró a la casa, decidido a resolver la situación de una vez por todas. Valeria estaba en la sala, sentada en el sofá. Como si lo estuviera esperando. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Cuando Martín entró, ella se levantó. Pero él la detuvo antes de que pudiera hablar. Necesito hablar con Jorge, dijo con voz firme. Valeria vaciló. ¿Estás seguro? ¿Y si él, no importa lo que haga? Necesito mirarlo a los ojos y escuchar la verdad. Valeria suspiró resignada. ¿Iré contigo? Martín negó con la cabeza. No. Necesito hacer esto solo. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Todo está bien. Pero tenga cuidado. Martín asintió y se fue, dejando atrás a Valeria. Manejó hasta la casa de Jorge, que estaba a pocas cuadras de distancia. La casa estaba a oscuras, pero Martín sabía que Jorge estaba dentro. Salió del auto y caminó hacia la puerta. Sintiendo una mezcla de ira y miedo creciendo dentro de él. Llamó fuerte a la puerta. Jorge, abre esa puerta. Su voz le sonó en la noche silenciosa. Por un momento no hubo respuesta, pero luego se encendió la luz de la entrada y la puerta. Se abrió lentamente. Apareció Jorge con expresión de fingida sorpresa. Martín, ¿qué haces aquí a estas horas? Necesitamos hablar, dijo Martín, empujando la puerta para abrirla. Jorge dio un paso atrás, dejando entrar a Martín. La casa estaba oscura y fría, como si reflejara la verdadera naturaleza de su dueño. Martín se volvió hacia Jorge, que lo miraba con una sonrisa pícara. «¿Entonces qué es tan urgente, Martín?», preguntó Jorge, cruzándose de brazos. «Sabes muy bien lo que es», respondió Martín, con la voz llena de ira contenida. «Intentaste destruir mi matrimonio. Intentó hacerme creer que Valeria me estaba engañando. Pero ahora sé la verdad». Jorge levantó una ceja. «¿Y qué crees que sabes exactamente?» «Sé que estás mintiendo. Sé que intentaste acercarte a Valeria, quien la amenazó cuando te rechazó. Sé que hiciste esa llamada para manipularme, para sembrar dudas en mi cabeza». Jorge soltó una carcajada. ¿De verdad crees eso, Martín, o Valeria te convenció de esta historia porque estaba desesperada? Las palabras de Jorge golpearon a Martín como un puñetazo. Había llegado decidido, pero la forma en que Jorge hablaba, con tanta confianza, hizo que la duda volviera a asentarse en su mente. «Te vi con ella en el café», dijo Martín, tratando de mantener su determinación. «Vi cómo se miraban el uno al otro. No estoy inventando nada». Jorge se acercó, con los ojos fijos en los de Martín. «¿Y qué viste exactamente, Martín?», «Dos adultos hablando, un vecino que intenta ayudar a un amigo». Martín sintió la ira burbujear en su interior. «No eres amiga de Valeria. La querías y cuando te diste cuenta de que no podías tenerla, decidiste destruir lo que tenemos». Jorge dio otro paso adelante, tan cerca que Martín pudo leer el alcohol en su aliento. «¿Y si te dijera que la destrucción ya está hecha, que todo lo que pensabas que era verdad es solo una ilusión?» Martín retrocedió, con el corazón latiéndole incontrolablemente. «¿Qué estás diciendo?». Jorge sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estoy diciendo que Valeria no es la mujer que crees que es. Estoy diciendo que mientras usted estaba fuera por negocios, ella estuvo aquí, buscándome. No porque la obligué, sino porque ella quiso». Martín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de Jorge resonaron en su mente, amenazando con destruirlo desde dentro. Quiso gritar, negarlo, pero algo en el tono de Jorge, en su forma de hablar, hizo que Martín dudara. «Estás mintiendo», logró decir finalmente, pero su voz salió débil, carente de convicción. Jorge dio un paso atrás, volviendo a su sonrisa irónica. «Cree lo que quieras, Martín. Pero sabes que hay una parte de ti que siempre ha dudado de ella, ¿no? Una parte que siempre se preguntaba si Valeria era realmente tuya». Martín meneó la cabeza, intentando sacudirse aquellas palabras, pero se aferraron a él como garras. Sabía que Jorge estaba jugando con sus inseguridades, tratando de plantarlas aún más profundamente.
Pero, ¿y si hubiera un atisbo de verdad en todo eso? Jorge se dio la vuelta y se dirigió a la cocina a buscar una botella de whisky. Llenó un vaso y se lo ofreció a Martín, quien declinó meneando la cabeza. Sabes que siempre he estado ahí, Martín, dijo Jorge mientras tomaba un sorbo. Siempre mirando, siempre esperando. Y ahora, por fin, tengo lo que quiero. Martín no miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Quería salir de esa casa, escapar de esa pesadilla, pero sabía que no podía. No hasta que estuviera seguro de la verdad. Y entonces, una última pregunta se formó en su mente. ¿Por qué hiciste eso, Jorge? ¿Por qué destruir lo que teníamos? Jorge se rió, una risa amarga y sin alegría. ¿Por qué podría? ¿Por qué quería ver hasta dónde llegarías para proteger una mentira? ¿Y por qué, en el fondo, siempre supiste que Valeria era demasiado buena para ti? Las últimas palabras de Jorge golpearon a Martín como un golpe final. Sintió que la fuerza lo abandonaba, la ira y el miedo se mezclaban en un dolor insoportable. Sin decir nada más, dio media vuelta y salió de la casa, dejando atrás a Jorge. Junto con todas sus mentiras y manipulaciones. Pero mientras caminaba de regreso a casa, Martín supo que nada estaba resuelto. Tendría que enfrentarse a Valeria una vez más, y esta vez no podría haber más secretos. La verdad, por dolorosa que fuera, tendría que ser revelada. Y lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría de frente, sin mirar atrás. Martín regresó a casa, cada paso cargado por el peso de su conversación con Jorge. El viento frío de la noche salteña le cortaba la piel, pero apenas lo sentía. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, una mezcla de ira, dolor y un profundo sentimiento de traición. Pero había algo más. Había una semilla de duda que Jorge había plantado y que ahora comenzaba a germinar en su mente. Y si, de alguna manera, Valeria realmente estuviera involucrada en algo que él no entendía. ¿Qué pasaría si, al final, fuera solo un peón en un juego que no podía controlar? Al llegar a casa, Martín encontró a Valeria sentada en la sala, claramente esperándolo. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y parecía aún más frágil que antes. Cuando él entró, ella se levantó lentamente, como si supiera que ese momento sería decisivo. «Hablaste con Jorge», dijo en voz baja y temblorosa. Martín asintió, sin saber exactamente cómo empezar. Quería confrontarla, exigirle la verdad, pero al mismo tiempo. Ver a Valeria tan vulnerable lo desarmó. Ya no sabía qué pensar, qué sentir. Todo lo que quería era entender, pero la verdad parecía cada vez más lejana. Envuelta en capas de mentiras y secretos. Decía cosas, comenzó Martín con la voz levemente quebrada. Cosas que no puedo sacarme de la cabeza. Valeria se acercó a él con los ojos llenos de tristeza. Lo sé. Y lamento que estés pasando por esto. Pero Martín, tienes que creerme. Jorge es un manipulador él, pero ¿y si tiene razón? Interrumpió Martín, con desesperación en su voz. ¿Qué pasa si he estado ciego todo este tiempo? ¿Y sí? Valeria lo sujetó por los hombros, obligándolo a mirarla a los ojos. No. No estaba ciego. Fuiste un buen marido, siempre lo has sido. El problema no eres tú, Martín. Es él. Él siempre quiso lo que tenemos y cuando se dio cuenta de que no podía tenerlo, decidió destruirlo. Martín sintió que lo invadía a una oleada de confusión y cansancio. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio? Valeria apartó la mirada por un momento, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí misma. Porque tenía miedo, Martín. Miedo de que no me creyeras. Miedo de que hiciera algo aún peor. Pensé que podría manejar esto solo, que podría protegerte de todo esto. Martín permaneció en silencio, intentando procesar todo lo que escuchaba. Había tanto dolor, tanta complejidad en esa situación, que ya no sabía qué pensar. La duda, la desconfianza, el miedo a ser traicionado, todo esto estaba carcomiendo su alma y sentía que no podía seguir así. No sé qué hacer, admitió finalmente, con la voz quebrada. Quiero creerte, Valeria. Pero ¿y si tiene razón? ¿Y sí? Valeria sostuvo el rostro de Martín entre sus manos, mirándolo profundamente a los ojos. Te amo, Martín.
Siempre me encantó, y todo lo que dijo Jorge lo dijo para lastimarte, para separarnos. Por favor, créanme. No dejes que destruya lo que tenemos. Tan quería creer desesperadamente, pero la semilla de la duda ya estaba arraigada. Se alejó, necesitando espacio, necesitando pensar. Valeria lo dejó ir, entendiendo que necesitaba tiempo. Sabía que no podía obligarlo a creerle, que su amor estaba siendo puesto a prueba como nunca antes. Mientras Martín se retiraba a su habitación, se encontró frente a un dilema moral que nunca había imaginado. ¿Debería confiar en la mujer que siempre amó, a pesar de las pruebas y las palabras envenenadas de Jorge? ¿O debería seguir investigando, buscando una verdad que tal vez nunca encuentre? Se sintió atrapado entre el amor y la duda, entre la necesidad de proteger su corazón y el deseo de salvar su matrimonio. Esa noche, mientras intentaba en vano encontrar un poco de descanso, Martín se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Había que, sin importar la elección que hiciera, habría consecuencias. El matrimonio que conocía, la vida que había construido con Valeria, estaba en un punto de ruptura y no sabía si podría restaurarlo. Lo único que sabía con seguridad era que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba respuestas, necesitaba una solución. Pero la decisión que tenía antes sí no era sencilla. Pero que diría sacrificios si Martín no estaba seguro de estar preparado para afrontar lo que se avecinaba. Valeria, en cambio, sabía que tenía que hacer algo para recuperar la confianza de Martín. Entendió que las palabras no serían suficientes, que necesitaba demostrarle, de alguna manera, que lo que tenían era real, que su amor era más fuerte que las mentiras de Jorge. Cada minuto que pasaba, el dilema moral que enfrentaba Martín se hacía más intenso, más insoportable. Estaba en una encrucijada y la elección que tomaría no solo definiría el futuro de su matrimonio, sino también quién era él como persona. ¿Podría perdonar? ¿Podría volver a confiar? ¿O el veneno de Jorge se había arraigado tan profundamente que no había retorno? Estas eran las preguntas que lo atormentaban, que lo mantenían despierto por las noches. Mientras la ciudad de Salta dormía a su alrededor. Y mientras luchaba con estos dilemas, el tiempo se acababa y el momento de tomar su decisión final se acercaba rápidamente. El amanecer trajo un aire frío y una sensación de pesadez en el pecho de Martín. Sabía que hoy no sería como los demás, era el día en que todo cambiaría, para bien o para mal. Después de una noche de insomnio, decidió que ya no podía vivir en la incertidumbre. Necesitaba una respuesta final, y eso solo podría lograrse con un último enfrentamiento. Con Valeria. El veneno encontró a Valeria en la cocina, donde el aroma del café recién hecho contrastaba con la tensión que llenaba la habitación. Se giró cuando lo vio, con el cansancio visible en sus ojos. Sabía que este era el momento decisivo. Necesitamos hablar, dijo Martín, en voz baja pero firme. Valeria sintió y se sentaron a la mesa, uno frente al otro, en silencio por unos momentos. La expresión de Valeria era seria, casi resignada. Sabía que todo se reduciría a ese momento. No puedo seguir así, empezó Martín, tajante. Las dudas, las mentiras, los secretos. Esto me está destruyendo. Necesito saber la verdad, toda la verdad, por dolorosa que sea. Valeria respiró hondo, como preparándose para una confesión. Martín, nunca quise que llegara a este punto. Todo lo que hice, lo hice para protegernos, para proteger lo que teníamos. Entonces dímelo, insistió Martín, con los ojos fijos en los de ella. Dime qué pasó realmente. Valeria dudó por un segundo, antes de finalmente comenzar a hablar. Le explicó cómo Jorge se había acercado a ella, cómo poco a poco se había ido introduciendo en sus vidas, aprovechando los pequeños huecos de su matrimonio. La manipuló, le hizo sentir que no era suficiente, que Martín merecía más. Y cuando ella lo rechazó, él cambió la situación y la amenazó con destruir su matrimonio. Nunca te engañé, Martín, dijo Valeria, con lágrimas en los ojos. Nunca te fui infiel, pero Jorge me hizo creer que, de alguna manera, ya te había fallado. Él plantó esta duda en mí y estaba aterrorizado de que le creyeras. Que eso mantuve todo en secreto, por miedo a perderte. Martín sintió una oleada de alivio mezclada con tristeza.
Sabía que Valeria estaba diciendo la verdad, pero también sabía que la confianza que alguna vez tuvieron se había visto profundamente sacudida. El veneno de Jorge había hecho su trabajo, y aunque no hubo traición física, las mentiras y manipulaciones habían destruido algo precioso entre ellos. Creo en ti, dijo Martín, con voz cansada. Pero eso no cambia lo que pasó. Jorge nos destruyó, aunque no hiciste nada malo. Y eso es algo que no sé si podremos arreglar. Valeria sollozó, las lágrimas ahora fluían libremente. Lo sé. Y lo siento por todo esto. Lamento ocultártelo, por permitir que nos lastimara así. Martín tomó sus manos, sintiendo el dolor y el arrepentimiento que pesaban entre ellos. Necesito tiempo, Valeria. Es hora de entender qué haremos a partir de ahora, si es que podemos avanzar. Estuvieron en silencio durante unos minutos, antes de que Valeria finalmente sintiera. Sabía que el camino de regreso a la confianza sería largo, si es que existía un camino. Martín se levantó y salió de casa, necesitando aire, necesitando espacio para pensar. Las caminaba por las tranquilas calles de Salta, Martín sintió el peso de todo lo sucedido. Se había enfrentado a la peor pesadilla de su vida y, aunque había obtenido respuestas, nada parecía resuelto. Sabía que necesitaba confrontar a Jorge por última vez, cerrar ese capítulo de una vez por todas. Martín fue a la casa de Jorge, donde encontró al hombre esperándolo, como si supiera que ese momento llegaría. Jorge lo recibió con una sonrisa cínica, pero Martín estaba más allá de cualquier enfrentamiento físico. Se había dado cuenta de que lo que Jorge quería, más que nada, era ver la destrucción de lo que nunca podría tener. Solo vine a decirte una cosa, Jorge, dijo Martín con voz firme y controlada. Puede que hayas destruido muchas cosas, pero no me destruirás a mí. No nos destruirá a mí ni a Valeria. Queremos adelante sin importar lo que hayas hecho. Jorge intentó responder, pero Martín simplemente se dio vuelta y se alejó, sin darle la satisfacción de una respuesta. Sabía que el poder de Jorge sobre él terminaba ahí. Ya no habría lugar para el odio ni para la venganza. Lo único que le quedaba era la difícil tarea de reconstruir su vida, ladrillo a ladrillo. Aunque las cicatrices permanecieran para siempre. Martín regresó a su casa, donde encontró a Valeria esperándolo. Se miraron durante un largo momento y, sin palabras, comprendieron que el camino por delante sería duro, pero que ambos estaban dispuestos a intentarlo. El amor que tenía era real, incluso si hubiera estado manchado por mentiras y manipulación. Y así, juntos, comenzaron a dar los primeros pasos para reconstruir lo que Jorge había intentado destruir. Sabían que el futuro era incierto, pero estaban dispuestos a afrontar lo que viniera. Uno al lado del otro. Esta historia es una obra de ficción y no fomentan ningún tipo de traición o manipulación. La traición y el engaño son temas delicados que pueden provocar profundas heridas emocionales. El respeto y la confianza son pilares fundamentales en cualquier relación sana. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Cuéntate con nosotros.